empezamos recibiendo documentos. Me está pasando documentos, papeles que nos está pasando Cándido. Nuestro invitado Cándido Mercedes. El poder que le dio. Sí, aquí tenemos. Sociólogo, dirigente de Participación Ciudadana e investigador sobre temas elementales de institucionalidad y corrupción. Quizá hay que empezar el diálogo, además de todos los papeles que Cándido da de entrada, preguntándole a Cándido cómo estamos al final de este ejercicio. El pasado viernes fue el Día Mundial de Lucha contra la Corrupción. ¿A dónde nos encontró ese día? ¿Dónde estamos? Haciendo la tarea, pasamos balance al discurso del presidente de la República el 16 de agosto, y él decía que iba a construir un Estado más eficiente, con cero tolerancia a los privilegios, a la exclusión, y que iba a generar un vigoroso fomento del programa por la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. El panorama es muy sombrío, porque lo importante es cómo nos ven internacionalmente. Estamos viviendo un mundo global, estamos viviendo la era digital, y eso implica que todo lo que ocurre en una sociedad, los demás lo ven. Pero ¿qué ocurre? Que los políticos nuestros tienen el síndrome de Acuario. ¿Y cuál es ese? El síndrome de Acuario es que tú sabes que el tiburón o el pez grande están dentro de la... ¿cómo se llama? Sí, dando vueltas dentro de la piscina del acuario. Exacto, pero ellos creen que ese es el mundo, ese tiburón, y el agua es diferente. Oye, yo pienso, no creo que el presidente Medina sufra de un síndrome de esa naturaleza, quizá de oír buenas noticias que se dan en los medios de comunicación, no sepa que las malas existen. Sí, pero fíjate que ayer el distinguido periodista Juan Bolívar Díaz escribió un artículo, y hay 17 instituciones internacionales que dicen cómo nos ven en materia institucional, en materia de lucha contra la corrupción, en materia de educación, en materia de salud. A propósito del informe PISA, que sitúa al país como el último de lo que se sometieron al informe. En el gobierno dijeron que era la primera vez, ¿no? Sí, pero fíjate también cómo nos ve el Foro Económico Global, ¿Y que es mundial. Fíjate, sacamos en el ranking 98 de 138 países. Ajá. Sin embargo, cuando tú miras el pilar institucional, nosotros sacamos 123 de 138. O sea, es decir, que estamos más bajitos todavía. 28 puntos negativos con respecto al promedio. Y tú dices, ¿cómo se mide la corrupción? ¿Cómo lo miden ellos? Primero, fuimos el 8º país de los 138 países evaluados, el 8º país del mundo de los evaluados y el 5º de toda la región. Pero cuando nos vemos con relación... Espérese, profesor, porque la gente puede confundirse. Usted dice que estamos en el 8º lugar del mundo como lo más corrupto. Como lo más corrupto del mundo. Y el 5º de la región. Y el 5º de la región. Bueno, porque estamos adelante. Pero ahora... una olimpiada estaríamos... Exacto. Si fuera una olimpiada, estamos los medallistas. Pero lo peor no es eso. Tenemos medalla. Cuando se valora el índice de ética y corrupción con respecto a Centroamérica y el Caribe, ahí es que quedamos mal. ¿Por qué? El principal factor negativo para los negocios y la inversión es la corrupción. Nosotros estamos número 1. Mientras Panamá está en 5º. Nosotros somos líderes regionales de corrupción. En el factor corrupción somos el líder de toda la región. Cuando se valora ética y corrupción, Foro Económico Global sacamos 18.8 de 20. Y con respecto a los países de Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, el primer factor no es la corrupción, es la criminalidad. El segundo es corrupción. En Honduras no es corrupción. Corrupción está en el 4º factor. El primer factor es la efectividad gubernamental, la calidad de los servicios públicos. En El Salvador no es la corrupción el principal factor, también es la criminalidad. En cambio, en Nicaragua... Hay cero criminalidad en Nicaragua. Exacto. Y corrupción es 4º factor. Panamá y Costa Rica, la corrupción es el 5º factor, pero en República Dominicana la corrupción es el primero. Estamos adelante. Exacto. ¿Y qué decía Baquimón en estos días? La corrupción asfixia las esperanzas de un pueblo y frustra las oportunidades y al mismo tiempo genera más desigualdad. Profesor, ¿cómo es que el organismo internacional encuentran corrupción cuando el presidente de la República dijo que le mostraran un caso? Porque acuérdate que la corrupción es oculta, es subterránea. ¿Y cómo la encuentran ellos y el presidente de la República? Porque se hacen estudios de percepción en el que usted, por ejemplo, ella como comunicadora,
y se hacen encuestas, pero seria, y ahí usted pone, como no le piden nombre, ni apellido, ni nada, ahí usted pone cómo lo extorsionaron, qué le pidieron, qué hicieron, y ahí es que sabemos. Pero ¿qué pasa? Que la percepción, tú dirás, bueno, la percepción puede ser verdad o mentira, pero no. Desde el 2000 que nos están evaluando Transparencia Internacional, República Dominicana siempre se ha achicharrado. Cuando tú ves que a mediano y largo plazo hay una sistematización de tu valoración, entonces esto te dice que es exacto los niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque 15 años evaluándonos tan mal, te dice que es verdad que la corrupción en República Dominicana es sumamente rampante. ¿Cuáles son los, digamos, si usted pudiera decirle a la gente y hacer una evaluación de los instrumentos que tiene República Dominicana para combatir, para prevenir, para sancionar y para perseguir la corrupción? Es que es tan fácil. Yo decía anoche, aquí la gran revolución social, institucional, es el imperio de la ley. Si República Dominicana se respetasen las leyes, República Dominicana sería el mejor país del mundo. Bueno, ¿por qué? Porque todo atraviesa por el problema aquí, de la... Aquí todo está escrito. El caso más reciente es el caso de la ley de declaración jurada de bienes. Exacto, vamos a ir ahí. Pero fíjate, en los últimos 20 años, quizá y sin quizá, ese es el país que más plataformas normativas, jurídicas se han construido alrededor del Estado para hacerlo más transparente, para hacerlo más viable. Sin embargo, no es el problema de la normativa. Las instituciones, las leyes son importantes, son sumamente interesantes, pero no son suficientes, porque está el problema de la cultura. Por ejemplo, no hicimos, que lo aplaudimos, los concursos para la adjudicación de las obras de las escuelas. Sí. Se hizo, pero el tigueraje de la delincuencia política, ¿qué hizo? Buscó mecanismos. Buscó mecanismos. Buscó mecanismos. En el caso de la OISOE se puso muy en evidente que se hicieron los concursos, pero no, el que se ganaba un concurso no se ganaba nada, porque en la OISOE había una plataforma para garantizar que todos los servicios quedaran en manos de vinculados al señor Pimentel Carí. Pero el concurso estaba muy bueno, transparente, acceso a todo el mundo, en igualdad de oportunidades, pero... En la práctica había venía. Uno de los aspectos, por ejemplo, me gustaría su opinión, el Ministerio Público, la persecución de la corrupción, tiene un departamento que se supone especializado para la persecución de la corrupción administrativa y se han llevado varios casos. Ese desempeño hasta este momento, ¿cómo los encuentra? Está muy subordinado al poder político. No hay una real independencia del Ministerio Público. Ya usted ha visto lo que está pasando con el problema de Odebrecht. ¿Qué dijo Carlos Ramón Pichini Núñez? Dijo, en la PECA saben a dónde deben ir y qué tecla tocar. Lo dijo, acuérdense que lo están motivando para que firme y él solo se autoinscribir. Y él dijo, es un gran escenario el que hay. Y ya ustedes vieron lo que salió con respecto a lavajato y todo lo que está ocurriendo. Bueno, en Brasil siguen investigando. Siguen investigando. Entonces aquí habían 4, no hay ningún político preso y solo uno de una red que se ve que es muy grande, es toda una arquitectura institucional que si yo fuera experto financiero te diría, toda una generación de apalancamiento financiero creando un diseño de estructura organizacional. ¿Para qué? Para desaparecer. Y la información que sale hoy dice que 2 de las personas que se habrían beneficiado de cuentas establecidas por Odebrecht para el pago de soborno, uno es sobrino del exministro uno es yerno del exministro de Obras Públicas y el otro es el empresario Conrado Pitaluga, y Ángel Rondón. Que me explicaba alguien que no es Iván Rondón el senador de Atomayor, es Ángel Rondón el abogado. Ah, es Ángel Rondón el abogado. El abogado, sí, que habría que precisar que no es la misma persona. No son las mismas. Porque yo creo que el de Atomayor ya no tiene ni siquiera ese poder. No, por eso me explica. Pero Ángel Rondón es el mismo de... Vinculado a la familia Castillo, a la Fuerza Nacional Progresista. Sí. Que era comunicador también, tenía un programa. Bueno, aquí cualquiera es comunicador. Sí. Pero fíjense, en República Dominicana, cuando miramos la evaluación de transparencia y de institucionalidad, ustedes se van a dar cuenta que hay 3 elementos fundamentales que están gravitando y son muy negativos en República Dominicana, que te dicen el nivel de corrupción,
que es el desvío de los fondos públicos. Ahí sacamos 133 de 138. Que es la confianza en los partidos políticos, sacamos 130 de 138. Y que es los pagos irregulares. Acuérdense que el Estado nuestro es el Estado más pícaro. Pagamos en promedio cada 6 meses el Estado dominicano. O sea, tú haces negocio con el Estado dominicano y tienes que esperar 6 meses. Todavía no le han pagado a la gente que están haciendo la comida. Del almuerzo escolar no. Muy poco están pagando. No le han pagado ni una sola vez en lo que va de año. Y fue en agosto que empezaron. Y empezó en agosto. Se ha comido mucho. Y se ha comido. Se ha comido Entonces, mucho y la comida lo que está pasando es que se está deteriorando la calidad de. Pero esos son micro y pequeñas empresas, imagínate. Y yo pregunté, y invierten alrededor promedio 60,000 pesos diarios. Diarios. Imagínate. Entonces sí. Tienen que coger el ministro de Obras Públicas de Educación no ha dado respuesta sobre eso, se ha hecho el loco. Sí, y entonces ofende las inteligencias del dominicano. Ya ustedes vieron, ustedes lo presentaron ahí. El director de Indotel. Óyeme, como decía Eddie, o te quedas callado o échale la culpa, si tú quieres, a Recursos Humanos y decirle que Recursos Humanos se equivocó, pero no venga a decirle mentiroso a la gente que ya tenía acceso a todo aquello. Pero lo importante, supóngase, lo que él defiende. Imagínense que un consejo le gane 1 millón en Indotel. Vamos a suponer que eso no importa. Lo grave es lo que tú decías, Altagracia. Es que hay abogados ahí que ganan 30,000 pesos. La enorme distorsión. Aquí se está pagando en el Estado Dominicano. Oye, qué atrasado estamos. ¿Quién te mandó? ¿De quién tú eres hijo? O sea, el grado de relación que tú tengas con la gente de poder. Se supone que eso es grave. Nosotros no hemos, superado a Max Weber, gran sociólogo y abogado y economista, que escribió en el siglo XIX la burocracia. Nosotros tenemos una caricatura de burocracia. Pero para el Estado Dominicano, incluso después de asumir esta administración, uno de los puntos que tenía era la de compras y contrataciones del Estado. Y recuerdo todas las veces que se hablaba, se supone que un mecanismo de transparencia era cómo se compraba y cómo se pagaba, para evitar que hubiesen intermediarios, porque aquí hay historias que hasta periodistas sirvieron de intermediarios para cobrar deudas, cobraban un porcentaje, iban y cobraban. Eso no aquí no hemos logrado un avance significativo, pese a los instrumentos, porque han puesto ahí nuevas figuras. Uno tiene que ser justo y ser sumamente profesional y objetivo. No hay duda de que Yocasta ha hecho un trabajo encomiable, pero ya decíamos, está lo formal. ¿Qué porcentaje pasa por ahí de las compras? También habría que ver. Ahora tiene que estar pasando como un 80%. ¿Ya, el 80%? Sí. ¿De lo que compra el Estado? De lo que compra el Estado. Pero no es ahí. Eso es un elemento necesario, pero no es suficiente. Ya te hablaba de la cultura del tigueraje, porque es una delincuencia política que hay en República Dominicana. Yo le voy a decir una cosa. Yo no creo en ningún concurso del gobierno. Pero vamos a darle... ella ha hecho un trabajo. Mira, por ejemplo, con respecto al Darío Contreras, la licitación era 880 millones. Terminó en 1.700, 92% más. Y no pasó nada. Exacto. La ley, ¿qué dice? La ley dice que después de 25% eso hay que echarlo para atrás. Pero Yocasta jugó su papel. Yocasta emitió la resolución 91-15. La mandó a la Procuraduría General de la República, la mandó a donde el arquitecto Pagán y no se ha hecho nada. Participación Ciudadana ha mandado 3 cartas diciendo que qué pasó con eso. Ella dijo que estaba esperando la auditoría de la PECA, estaba esperando la auditoría de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas mandó la auditoría y ahí hay indicio penal increíble, pero no se ha hecho nada. Por eso te digo que la agenda del PECA está muy subordinada a los intereses políticos. Tenemos que hacer una pausa buscando al señor Ángel Rondón, porque posee Ángel Rondón, abogado, entonces ahí sí que aparece el perfil, ¿no? El maletín de AAA Dominicana se ha beneficiado con más de 2.500 millones de cobro de agua en la casa. Ese fue un escándalo que hubo a propósito en la que él estaba. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo mantiene desde el 2000 su cartera de cobro a cargo de AAA Dominicana, una empresa que fundó el director de ese momento de la dependencia, el arquitecto Leandro Montaz Rondón, junto al español residente en Colombia, Francisco Javier Huiplana. Al dominicano Ángel Rondón Rijo, reconocido lobista, cuyo nombre sale a relucir en fraudes como lo del Plan Renove y Baninter, en los que se le atribuye encarnar alrededor de los congresistas
la nefasta figura de el hombre del maletín. De ese hombre que estamos hablando, hay una fotografía de él. Todos los artículos que ustedes encuentren ahora, les recomiendo, sáquenle foto. Sí, porque cuando viene... Sí, porque Roberto Rodríguez Marchena también ahora estaba diciendo, pero guapo. Yo no sabía que él sabía tanto de teatro. ¿De qué? Que Danilo Medina no había dicho eso. Él dijo de la palabra chance, pero de eso vamos a hablar tras la pausa. Sí, de la palabra chance. Pero eso es un juego de palabras nomás. Hacemos el cambio y estamos regresando de una vez.